Y empezamos este estudio de la palabra de la Parashá Kedoshim. Ya hemos repetido en otras ocasiones qué significa Parashá, de manera que si tiene alguna duda, vaya a nuestro YouTube, allí están las otras Parashá, donde en algunas de ellas doy explicación de lo que es una Parashá. Esta se llama Kedoshim, que se refiere a los hijos. Kadosh es solamente el Padre. Él es el Padre Kadosh, el Padre Santo. Nosotros, sus hijos, somos Kadoshim. Somos llamados a ser santos. Pero en este momento de nuestras vidas somos Kedoshim. Y la Parashá de hoy está en Levíticos 19. Levíticos 19 y Levítico 20 hasta el versículo 27. Todo el capítulo de Levítico 19 y el capítulo completo de Levítico 20. Tenemos como ayudas en la escritura, en la Haftará de los profetas, en el libro de Amós, capítulo 9, versículos del 7 al 15. Ezequiel, capítulo 20, versículos del 2 al 20. Capítulo 30, versículo 4. Capítulo 33, versículo 4. También tenemos al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 24, capítulo 57, versículo 1 y versículo 13, capítulo 64, versículo 6. También tenemos a Daniel, capítulo 11, versículo 12, a Oseas, capítulo 1, versículo 6, y Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 3. Bien, mis hermanos, todos estos son versículos que enlazamos temáticamente sobre el tema de Kedoshim, cuando el Señor, el Altísimo, nos llama a ser santos. Leemos en Levítico 19, desde el versículo 1, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. Escuchemos, este es el llamado al cual el Señor nos ha llamado, a ser santos. ¿Por qué Él es santo? Y si nosotros pretendemos algún día regresar a Él, no podemos ser inmundos. Una cabeza santa solamente puede ser llena con un cuerpo santo. Del versículo 3 en adelante encontraremos mandamientos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Importantísimo, como el Altísimo nos hace énfasis en el día de reposo. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Después va a la idolatría. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Después va a los sacrificios. Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Adonai, ofrecerlos de tal manera que seas acepto. Es decir, asegúrate que lo hagas de la manera correcta, desde la posición correcta y con el propósito correcto.
para que sea acepto ese sacrificio, o de no habrás perdido tu tiempo. ¿Ok? Será comido el día que lo ofrecieres y al día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Bueno, en el versículo 11 nos habla, en el versículo, 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Y ahí podemos seguir nosotros leyendo todo el capítulo. Vamos a encontrar mandamientos importantísimos que tienen que ver con la agricultura. Por ejemplo, este que acabamos de leer tiene que ver con la agricultura en Israel. El versículo 23 habla de mandamientos cuando entréis en la tierra. Del 23, 24, 25, 26. Y son versículos que van acompañados tanto para los hijos, para los extranjeros que entren con ellos. En el versículo 33 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. O sea, el extranjero viene siendo como el inmigrante, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Es decir, como si fuera un ciudadano de Israel. Así lo tienes que tratar. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Yo creo que muchos gobiernos tendrían que aprender de estas leyes de inmigración que el Señor pidió para Israel, para que los israelitas lo practicaran. Ahora, hermano, yo estoy convencido de que las escrituras del nuevo pacto son la luz, la revelación de lo que fue entregado en sombra. De acuerdo a Hebreos, capítulo 10, versículo 1, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero quiero que lo recordemos nuevamente. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nuevamente, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros. Es decir, la Torá lo único que nos está mostrando es la sombra. La luz la vino a mostrar Yeshua. Y en esa luz de la sombra de la Torá es donde nosotros estamos llamados a movernos. Porque dice también que nosotros, Yeshua dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? A los que lo estaban siguiendo a él. Esas son la luz. Acuérdense, hay muchos que creen en Yeshua, ¿sí? Saben que existió, que murió en la cruz por los pecados y tal, pero bueno, como yo no soy pecador, yo no me considero un pecador, entonces pues lo hizo solamente por los pecadores, ¿no? Entonces yo no necesito eso.
Pero los pecadores, los que llegan a Yeshua para ser vaciados con la sangre del Cordero de Dios, ser limpiados, purificados, esos, la luz del mundo le transmite a ellos luz, a nosotros. El versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, hablando de los sacrificios, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, estaría supuesto, ¿no? Pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. Entonces, aquellos que están deseosos de la reconstrucción del tercer templo, y que que se hagan los sacrificios, qué bueno, ya encontraron la vaca roja, que se hagan los sacrificios. Yo sí desearía que se hiciera, no por mí, sino por ellos, porque parece que ellos sufren de amnesia, se les olvidaron sus pecados. Entonces dice el versículo 3 que todos estos sacrificios son para hacer memoria de los pecados. ¿Ok? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es simplemente traen a memoria los pecados. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto presente para que si en nosotros está Yeshua, vaya creciendo en nosotros esa sed por la luz. Porque yo no quiero seguir estudiando Torah de sombra, en la sombra. Yo quiero estudiar la Torah en la luz. Entonces, esa luz sabemos que viene únicamente a través de Yeshua. Esa luz es impartida a mí y yo me convierto también en luz. Y en esa luz es que yo tomo la sombra, la examino y la paso por la luz. Y ahí viene que la revelación. Ahí viene que la revelación. Entonces, hay muchos creyentes que todavía no han pasado por ese proceso y están estudiando Torah. Oiga esto. Pasaron por un cristianismo religioso. La religión no produce luz. Es algo que usted tiene que tener claro aquí en su mente. Ninguna religión produce luz. La única luz la entrega Yeshua. Usted habrá podido pasar y servir muchos años a una iglesia, a una institución religiosa, haber trabajado en un concilio, haber hecho maravillas. ¡Qué bueno! Mucha gente se benefició. Mi pregunta es, ¿tú te beneficiaste? Entonces, ¿qué tenemos, hermano? De que la religión no ayuda a nadie. En más, la religión endurece el corazón. Porque la religión te hace creer que tú tienes la luz. Pero la religión te endurece ante la luz. Porque el religioso cree que por ser religioso ya lo tiene todo. Y es un pobre que vive su vida en sombra, carente de la luz. Y no cree que tenga necesidad de la luz porque ya tiene una religión. Y defienden esa religión y defienden a su líder como el más santo, como el mejor, y dan la vida por él, la vida que no son capaces de someter a la luz. Y mueren en oscuridad. Triste final de una historia y espero que no sea la tuya. Entonces, estos creyentes no estudian la Torá. Estos creyentes no estudian realmente la Torá. Leen sobre la Torá.
investigan sobre la Torá, conocen las historias del pueblo narrado dentro de la Torá, conocen las costumbres, las comidas, las guerras, conocen muchas cosas, pero todo lo que conocen es sombra. Y eso es un caminar muy triste, hermano. Un caminar muy triste. Yo oro al Señor y le pido que si en algo Él me quiere usar, que me use para hacerle ver a mis hermanos de que la religión no ayuda a nadie, de que mi líder no puede hacer nada por mí, que usted lo pueda entender, que usted salga de su religión. Ay, pero es que yo desde que empecé, yo estoy con fulano. Síguelo, déjalo que él siga. Pero si él es un religioso y no quiere someterse a la Torá, si mi líder no quiere someterse a la Torá, yo estoy llamado a salir de ahí para meterme en la Torá. Pero en la luz, que si mi líder vive en sombra y estudia sombra y practica sombra y enseña sombra, mi amado hermano, yo no estoy llamado a seguir su mismo ejemplo. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. A él es a quien yo estoy llamado a seguir. Investigue la vida de él, cuáles fueron sus pasos. Entonces, mis hermanos, ellos no entienden cómo estudiar las escrituras, relacionarlas. Usted no puede estudiar Torah a la luz del Brit Hadashah sin usted relacionar, coger la sombra y pasarla por la luz. Porque de no, su estudio va a ser un estudio de sombra. Y es una importancia grandísima buscar todos los temas que están en la Torá y buscarlos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, porque está casi todo. Está casi todo. Pastor, ¿usted por qué dice casi? Porque es que el Señor dejó una parte para Él mismo, venirla después a enseñar. Ojo, en el primer convenio, el Señor vino y enseñó todo lo que iba a ayudar al hombre, a la humanidad, a salir de ese caminar oscuro y torcido y meterlo en un cauce, en un riel, para que el hombre empezara a caminar en el riel. Lo primero que necesita hacer el hombre es caminar en el riel, ni a derecha ni a izquierda y siempre adelante. Cuando el hombre, la humanidad, camine allí, entonces yo voy y les enseño una partecita que si yo la enseñara ahora, ellos no podrían recibirla, porque este es un nivel tan grande que yo quise enseñárselo cuando los tuve allí en el monte Sinaí, y ellos me dijeron, no hables tú más con nosotros, habla tú con Moisés y que Moisés nos los transmita. Y era muy importante, porque era enseñarle al hombre lo que había sucedido en el Génesis. ¿Qué sucedió en el Génesis? Que el hombre se comió una manzana y pecó. Usted me va a decir a mí que todo este proceso de sacrificio de cordero, de coger a un hombre inocente como Yeshua y llevarlo a la cruz, a un madero, por una bendita manzana, por un bendito fruto. No, hermanos, no y no. La tragedia más grande de la humanidad sucedió allí en el Génesis. Y eso no se enseña. Eso no se enseña.
Como el hombre no conoce las causas de su tragedia, por eso el hombre no entiende cómo enderezar su camino. Y nosotros tenemos que ir conociendo eso. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Torá. Porque la Torá, sobre todo Levíticos, nos enseña todo el sistema que el Padre organizó en su sabiduría. Escuche, la sabiduría de Dios tuvo pleno conocimiento de lo que el hombre era capaz de recibir. El Señor, el Altísimo, conoce esta mentecita y este corazón. Él sabe cómo el pecado ha ido limitando el entendimiento y el aceptamiento y el reconocimiento del ser humano. El Padre sabe hasta dónde el hombre puede entender y recibir. Y por eso fue que hasta ese entendimiento y ese nivel Él entregó la Torá. Él no podía entregarlo todo porque era como darle las perlas a los cerdos. Tenía que llegar otro tiempo donde se cumpliera la primera parte y el hombre pudiera entender la primera parte para él venir y entregar el resto. ¿Y cómo entregó el resto? En dos facetas, podemos decir. Primero, con su vida personal, su caminar en la tierra, en el tiempo pautado de 3 años y meses. El resto, él mismo enviaría el Ruach HaKodesh para que el Ruach se encargara de ampliar lo que estaba en sombra, lo que él había enseñado y lo que le faltaría al hombre entender. Únicamente para una cosa: saber cómo recuperar su estado original de creación. Más nada. Todo lo que está en la Biblia no es para entender si allá más arriba, después del sol, queda la galaxia tal, si aquella sombrita que yo vi en la nube me pareció que era un extraterrestre. No tenía cara de ser de Júpiter, sino como que tenía cara de los marcianos, porque bueno, yo no sé cómo son los marcianos, pero no era igual. La Biblia no es entregada para eso. El escrito bíblico es entregado por el Padre para que tú conozcas todo el proceso que te capacita a ti para volver a tu estado original. ¿Cuál era mi estado original? El estado en que mi Abba me creó. Todo eso yo lo perdí cuando el pecado entró en mí. Por la bendita misericordia de nuestro Yeshua, que se ofreció como cordero. Padre, yo derramo la sangre para quitarles el pecado, porque es que los corderos, no, ellos no entienden el proceso del cordero, ellos no entienden el por qué tienen que despojarse de sangre, ellos todavía no entienden que en esa carne ellos no pueden regresar a nosotros, ellos no entienden eso. Yo tengo que irme a despojar de toda mi gloria, tomar parte de esa carne, parte de esa carne y derramar la sangre que es limpie. Porque es que la de los corderos ellos no están entendiendo eso. Ellos se están justificando con los corderos. Ellos se están justificando con la sangre de los corderos. Entonces nuestro Yeshua viene. Y Juan, el inmersor, el bautista, como a usted le parezca más bonito a su oído, cuando lo vio, lo distinguió enseguida. Juan era hebreo.
Juan sabía todo el proceso sacrificial de los corderos, de los machos cabríos. Él conocía todo eso. Él sabía todos de los corderos que se sacrificaban para esta ceremonia, para la expiación, para purificación. Él sabía todo. Las aves, él sabía todo eso. Pero cuando él vio a Yeshua, él supo que eso era un cordero muy diferente. Y por eso fue que dijo, este es el cordero del rabino tal. No. Este es el cordero del sabio tal. No. Este es el cordero del rico tal. No. Él dijo, este es el cordero de Elohim, de Adonai. El Padre estaba enviando su cordero, pero no por los pecados de él, porque él no cometía pecados. Estaba dando ese cordero para los pecados del hombre. Entonces, mis hermanos, esta parábola, Kedoshim, nos está enseñando lo que es santo, apartado. Lo que es realmente santo y apartado. El Señor dice toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. Ustedes serán apartados porque yo soy un Dios apartado. Nuestro Padre no tiene absolutamente nada que ver con lo profano, con lo sucio, con lo inmundo, con la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Y eso es lo que Él quiere de ti y de mí. Porque Él es así, nosotros seamos así. Nuestro Padre no tiene nada que ver con mentiras piadosas, ni menos piadosas, ni súper piadosas. Oh, porque fue una mentira para salvar. No. Él no miente. Él no quiere que sus hijos mientan. Él no roba. Él no quiere que sus hijos roben. Mire, hermano, hasta tal punto, hoy hay una expresión muy popular que dice, porque es que nadie le roba la gloria a Dios. Dios no hace nada para que el hombre les robe su gloria. Él dio a su Hijo y le ordenó a su Hijo a que Él glorificara a los que el Hijo sabía que tenía que glorificar. Por eso Yeshua dijo, Padre, de la gloria que tú me has dado, yo le doy a ellos. Para que nadie tenga necesidad de robar la gloria de Dios. Ahora, el problema es que para recibir esa gloria de parte de Yeshua, hay que vivir como Él vivió. Entonces, hay mucha gente que no está dispuesta a vivir como vivió Yeshua. Entonces, no reciben la gloria. Esos son los que se ven obligados a robar la gloria. Porque quieren los beneficios de Yeshua, pero no son capaces de someterse a la vida de Él. Se tienen que robar. En la Torah, en esta parashá, hay unas leyes que forman parte o principios de lo que es la santidad. No piensen en la santidad con la corona de aquí. No piensen en la santidad con eso que da la superiglesia después de estudiar los milagros y lo vuelven santo. Eso no es santidad. Es la santidad del hombre. Cuando Dios dice, yo soy santo, Él no se está poniendo una corona. Ni cuando dice, vosotros sois santos, no nos está mandando a poner corona, ni a pedirle corona, ni reconocimiento a nadie. Es apartado del pecado. Aborrecedores del pecado. Eso es lo que es llevar una vida santa, apartada
aborreciendo el pecado. Entonces, encontramos en la Torá, para poder empezar a entender el principio de santidad, que hay una serie de leyes de mezclas prohibidas. Usted sabe que a nosotros los seres humanos nos fascina, y uso ese término satánico, de fascinar. Nos fascina mezclar las cosas. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. A lo negro queremos ponerle blanco y a lo blanco queremos ponerle bueno. Y solamente, ¿por qué? Por nuestros propósitos. Si fuera de parte de nosotros, nosotros metiéramos a todos nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, al vecino aquel que me prestó aquel día el dinero, al otro que me dio el trabajo, a todo el mundo lo meteríamos al cielo y al mismo diablo, porque no hay que reconocer una cosa, que si el diablo no me tentara y yo subiera más adelante, es decir, si no aceptara, si el Dios de los ejércitos no lo usara a él para probarme, yo no hubiera llegado al conocimiento que yo soy. Entonces hasta el diablo merece el rum y lo metemos al cielo. Como enseña la teología romana, que al final el diablo mismo será salvo. Qué consuelo, ¿no? Para todos los hijos de él, porque si mi papá es salvo, entonces creen el Señor, aquí es otro Señor, y será salvo él y su casa, o sea, nosotros los hijos del diablo, ¿no? Eso es lo que puede deducir una persona que no quiere arrepentirse, que no siente necesidad de arrepentirse. ¿Para dónde vas tú cuando mueras? Yo voy para el cielo. No. Y ahora, con las enseñanzas que hay, que él mismo ha logrado meter de que no existe infierno y que tampoco hay cielo, que nadie va para el cielo, pues le están haciendo la tarea al adversario mucho más fácil. Mucho más fácil. La ley de las mezclas prohibidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Aleluya. Deuteronomio capítulo 22, y voy a leerlo 2 veces. Con mucho cuidado y mucho detenimiento. Dice, oiga esto. Empieza a tratar con la agricultura de Israel. Por eso es que yo les decía, la agricultura en Israel es tan importante. Porque su siembra, su cosecha y los tiempos de siembra y cosecha son proféticos. La forma en que se siembra, la forma en que se cosecha es profético. Yo creí que era para enseñar a cultivar matitas. Todo lo miramos de esa manera. Versículo 9 del capítulo 22 de Deuteronomio. No sembrarás tu viña, desde tu terreno, por hablar sencillo, con semillas diversas. No las puedes mezclar. No sea que se pierda todo, te lo están advirtiendo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No está diciendo que no dé fruto, va a dar fruto, pero es un fruto que se va a perder. Ojo, a perder. No ararás con buey de un lado y con asno juntamente. Usted sabe que se ponen 2 bueyes y se atan por medio de un palo, una madera en los cachos, para que ellos vayan juntitos.
No ararás con buey y con asno juntamente. Ojo, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás fleco en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Voy a volverlo a leer. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Tu viña. Empieza a pensar en tu viña por tu casa, el hogar que tú quieres levantar. ¿Lo entendiste? Ok. No sea que se pierda todo el hogar termine perdido, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no trabajarás con buey y con asno, no trabajarás con el bien, con el mal. Yo no lo robé, yo lo compré, pero yo no sabía que era robado. No lo sabía. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿La ropa para qué se utiliza? Para cubrirse, para vestirse. No tratarás de encubrirte en las dos maneras, la lana y el lino. No compaginan. Te harás fleco en los 4 puntos de tu mano, de tu manto con que te cubre. ¿Sabe qué son los flecos? Los tzitzit. Es decir, tu vestir tiene que ir acompañado de acuerdo a los mandamientos del Señor. Algunos ya saben lo que son los tzitzit, como en cada puntita de esto, aquí lo único que están son los mandamientos. Estos son los mandamientos. Aquí están los nudos y bueno, yo una vez di una enseñanza sobre esto. Entonces, notemos cómo Deuteronomio 22 es una de las varias referencias a las mezclas prohibidas por el Señor. El Señor no quiere que mezclemos lo santo con lo profano, dice la Escritura. Si alguien iba a sembrar 2 tipos de semilla, el Señor lo advertía, lo vas a perder todo. El fruto no va a salir bueno, por lo menos bueno para comer. Hay el tramposo que sabiendo a eso de todas maneras va y lo vende. En la costumbre judía, cuando esto pasaba, ¿saben lo que hacían? Le echaban fuego a toda la viña, la quemaban. Muy importante eso, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver esta enseñanza de la mezcla con Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abba. Dice así, del 24 al 30, Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, y después leemos del versículo 36 al 43. Les refirió otra parábola diciendo, es Yeshua el que habla, ¿no? El reino de los cielos. ¿A qué me hablas del reino de los cielos si nadie va para allá? Háblame de aquí en la tierra, que es donde voy a pasar el resto y la eternidad, ¿no? Por algo él habla del reino de los cielos. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró otra semilla. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Oyó la respuesta? Un enemigo ha hecho esto. Ay, pues yo creí que era un amigo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ay, como está creciendo y todo, yo creo, ay, el Señor me bendijo. Porque está creciendo, ¿no? Ok. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¡Wow! Entonces después nosotros vemos que aquello que aparentemente estaba creciendo bonito y bonito, de pronto vinieron, ¡ruah!, lo arrasaron y lo quemaron. No quedó nada. Entonces, ya en el versículo 36, vamos al versículo 36, el Señor sigue enseñando. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Miren, ni ellos la habían entendido. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Yeshua. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¡Ay, Señor! La siega es el fin del siglo. Acuérdense que está el fin de los siglos y el fin del siglo, el último. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando nosotros vimos a Yeshua hablando sobre las parábolas estaban dando la luz de lo que estaba en la sombra. La parábola del trigo y la cizaña era una parábola que estaba dando una luz sobre la ley de la mezcla, de la siembra de la mezcla. Trigo y cizaña. Amado hermano, cuando tú estás recibiendo una palabra y te está bendiciendo, prepárate. No te creas que te vas a salvar de esto. Alguna manera buscará quien dice
El enemigo que la sembró es el diablo. De alguna manera buscará el diablo una persona, una circunstancia, un video, cualquier cosa que él sepa que tú absorbes como esponja, porque él sabe lo que tú absorbes como esponja. ¿Sabes por qué? Por tu necesidad. Él conoce tu necesidad, él conoce tus deseos, él conoce tus ambiciones. Entonces él entrará y te va sembrando una cizaña. En primer plano, todo parece estar bien porque empieza a florecer las cosas, ¿no? A avanzar. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Y en ese momento, toda ramita de cizaña que empieza a aparecer ¡ay, el Señor me bendijo! 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 Y cuando vamos a ver, la cizaña tapó lo que el Señor sembró. Y después viene el momento donde el Señor, que nos ama, tiene que recoger toda esa cizaña. Y qué decepción tan grande viene a nuestras vidas cuando nos damos cuenta que todo está siendo quemado. ¿Y por qué se está yendo, Señor? ¿Y por qué me lo estás quitando? ¿Y por qué se está perdiendo? ¿Y por qué? Porque era cizaña, hijo, no te diste cuenta. Pues yo sí me di cuenta desde el principio y te lo advertí y tú no lo vistes. Pero aquí estoy yo para rescatarte. Aleluya. Entonces ahí es muchas veces la respuesta de para algunos hermanos. Ay, yo que voy a la iglesia. Ay, yo que doy mis diezmos. Ay, yo que me quito la camisa para dártelo a otro. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Ajá. Hay que empezar a escudriñar. Entonces, mis amados hermanos, esta parábola nos enseña claramente algunas de las razones por las cuales nuestro Abba nos prohíbe hacer mezclas en nuestro comer, en nuestro vestir, en nuestra forma de hablar. Tú no puedes estar enseñando Torah, y al mismo tiempo, hey, men, abre los ojos, men, look, mira lo que... No. El Hijo del Eterno tiene un lenguaje kadosh, un lenguaje santo. Nosotros no podemos andar con los dichos del mundo a cada rato. Tenemos que purificar nuestra boca. Ay, vamos a ver qué está de moda. No, ¿qué de moda? Tenemos que estar como Dios nos manda a nosotros a vestirnos. ¿Qué hacemos nosotros frecuentando lugares donde sabemos que no honran al Altísimo como tú has sido llamado a honrar al Altísimo? ¿Qué haces tú metido allí? ¿Cuáles son tus amistades? Mira, hermano, yo a veces me asombro de ver esto. Hermanos que están conociendo las raíces de su fe. Están escudriñándolas. Pero usted mira el círculo de amistades y todos son o católicos o apostólicos o romanos o jesuitas o cualquier otra cosa, menos personas que estén en el mismo caminar. Entonces, ¿cuándo tu lenguaje va a cambiar? Por eso es que todavía a veces se te sale cuando te dicen, ay, ¿sabe quién se murió? Ay, Ave María Purísima, ¿quién fue? En un lenguaje kadosh. Ay, Ave María Purísima. O de no, Jesús, María y José. Ahí te das tu cuenta de que no hay purificación de ninguna especie. ¿Qué es lo que pasa? Están andando en dos aguas.
Están andando en dos caminos. Están mezclando una cosa con la otra. ¿Tú no has oído esa expresión? Yo a todo el que me habla de Dios le abro las puertas. ¡Ay, qué hombre tan santo! Verdaderamente que busca de Dios. A todo el que le hable de Dios, le hable de Dios, le abre las puertas. Mezclando. Nunca vas a avanzar. Estás ahí patinando en el mismo lodo donde te naciste, te criaste, te levantaste. Pura religión. Toda religión. Entre, bienvenido. Ese no es el camino que el Eterno quiere para nosotros. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Yo conozco ese pasaje. Qué bueno que lo conozca. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ya estamos allí, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual. Las mezclas. ¿Sabe qué era el yugo? El yugo era lo que se le ponía a la vaca o al buey. Se suponía que del otro lado también debía haber otro buey. Se le ponía ese palo, ese era el yugo, para que los dos caminaran igualitos, haciendo el mismo trabajo. Aquí el Rúa usa una metáfora, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué haces tú haciendo negocios con los incrédulos? El Señor me bendijo ahí con un capitalito y voy a montar un negocio. Y terminas montando el negocio con el incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? No, pero él también cree en Dios. Un hombre piadoso y también cree. Incrédulo es aquel que no cree lo que tú crees. That's it, no más. De por allí ármalo, adórnalo de cualquier manera. El incrédulo es aquel que no cree a lo que el Rúa te ha dado entendimiento y luz para que tú creas ahora. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ojo, ¿qué concordia el Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el Mishkan, el templo de Adonai, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Y sigue diciendo después, como Adonai dijo: habitaré y andaré entre ellos. Sí, así es la vida del creyente que sigue a Yeshua. Él habita entre nosotros todos los días. Yo en estos días últimos le he dicho a mi esposa: ¿no has visto cómo el Señor ha tomado nuestras vidas en sus manos y nos lleva? Y no crea que me gané la loto, porque no la juego. Y no crea que no tengo adversidades, porque todas las veces el adversario me presenta a uno todos los días. Pero así como el adversario las presenta, el que va conmigo, ¡pum!, la tumba. Y al día siguiente le presenta otra, y el que va conmigo, ¡pum!, la tumba. Y que siga presentando todas las que él quiera presentar. Mientras yo esté seguro que el que va conmigo va, no me asustan. Y se va a cansar. Se va a cansar de poner adversidades. Y yo le digo: mira, diablo, deja ponerse la otra, no pierdas tu tiempo conmigo. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim.
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mira lo que dice, alíate con ellos, haz sociedades con ellos. Eso es lo que dice. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Amados, yo me sorprendo de ver cómo el impío es más obediente a esto, tiene más conocimiento a esto que el mismo Hijo de Dios. Si tú eres un mundano y te conviertes, tú sabes lo primero que van a hacer tus amigos, salir de en medio de ti, te apartan. Y en cambio a ti te duele separarte de ellos. Y yo me pregunto y digo, Altísimo, ¿cómo tus hijos son tan débiles? ¿Cómo un impío lo coge a uno porque se ha unido a ti y lo rechaza y lo aparta? Y si te buscan es solamente para hacerte una maldad, para ver, ponerte una cascarita. Para disfrutar lo que el Señor te da a ti. Nada más para eso te buscan. Pero en cambio a ti te duele. Ay, pero es que a mí me duele separarme. Me acuerdo de los tiempos, porque no todo es, ellos no son malos. Me acuerdo el día que necesitaba $20 y me lo prestó. Ay, si no me los hubiera. Escuche, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Oiga al extremo a donde va y dice, y no toquéis lo inmundo. Usted sabe por qué el Señor dice no toquéis. Por la ley de la transmisión. Eso es una ley que muy poco se habla de la ley de la transmisión en la Torá, pero ahí en la Torá está. Por ejemplo, un sacerdote, un hijo de sacerdote, venía y tocaba a un muerto, ¿y qué tenían que hacer enseguida? Purificarlo. Porque todo lo que había en el muerto, a él tocarlo se transmitió. Yo he conocido testimonios de satanistas, como ellos relatan que van a los almacenes y empiezan a tocar las carteras y empiezan a tocar aquí y empiezan a tocar tal figura y empieza y es transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo espíritus y demonios. Ay, pastor, perdón, yo soy un hombre de Torá, yo no creo en eso. Y por eso es que llevas la vida a Torá como la llevas. Y tus hijos también. Pero ¿por qué se levantaron en un hogar de Torá? ¿Ah? Mira los matrimonios que están haciendo los hijos de los hombres de Torá. Consecuencias de ignorar lo que está escrito. Y no toquéis lo inmundo. Porque es que nuestra vida, hermanos, no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos llamados, tienes que entender, nosotros somos llamados a vivir un pueblo, a vivir una vida santa, Kadosh. Fue el llamado que nos hizo el Abba. Esto no lo hace ninguna religión, este llamado no lo hace ninguna religión. Lo hace nuestro Abba, apartados de todo eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Escuche. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Se acuerdan lo que les hablaba anoche en la reunión de apertura de Shabbat? La gente no entiende eso. No, pero eso es como una figura nada más. No es que realmente lo sea. Él es la cabeza. Y nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de ese cuerpo. Pero al mismo tiempo somos la novia.
Y entonces, ¿cómo podemos ser la novia y después ser parte de ese cuerpo? Hermanos, cuando estemos allí, lo vamos a conocer en los cielos. Yo creo que yo voy para el cielo y yo oro al Señor que tú vayas para el cielo, porque solamente en el cielo conoceremos lo que carne y sangre no nos deja entender. Pero el Señor nos los da así como con dulcecito. Se unirán los dos y serán una sola carne, para que lo entendamos por medio de la carne. Pero no es solamente una carne. Ella tiene su cuenta y yo tengo la mía. Ella tiene sus gustos y yo tengo los míos. Ella tiene sus amistades y yo tengo la mía. Ella sale por allá. Eso no es sola carne. Esos son matrimonios de conveniencia y por convenio. Y ya ahí por costumbre, para que la gente no diga. ¿O no sabéis que el que se une... ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera. Y oiga lo que dice: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Voy a coger esta metáfora de la ramera. ¿Usted sabe con quién se acuesta la ramera? Ni ella misma se acuesta. Una prostituta, págame. Una prostituta nunca pregunta: ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué costumbres tienes? Espérate, tienes que llenarme este té. ¿Tú comes esto? Págame. Me importa tu vida. Ella está contaminada porque ella se acuesta con cualquier contaminado. Y todo lo que vienen los demás, vienen y se lo transmiten a ella. Luego tú vas y te acuestas con ella. Entonces todo lo que en ella hay también vienen y te lo transmiten a ti. Entonces después vienes tú y llegas a tu casita y estás con tu esposa y le transmites todo a tu esposa. Y ahí va la ley de la contaminación. Por eso dice el Señor: ni lo inmundo lo toquéis, ni toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos. Hermanos, esto es serio. Es un pueblo, el llamado es hacer un pueblo kadoshim. Nosotros como padres sí tenemos todo el derecho de preguntarle a nuestros hijos: ¿de dónde traes eso? ¿Quién te dio eso? A mi casa no entra cualquier cosa si yo no conozco su origen. Si no me quiere dar explicaciones, estás en todo el derecho, pero llévatelo fuera de la casa. Busca dónde conservarlo. Pero aquí no, esta es mi casa, la casa de mi padre. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ay, yo creí que nada más era cuando el hombre se une a la esposa. ¡No! Porque es más que el papel. Es el contacto físico el que te hace una carne con una mujer. El contacto físico. Entonces, así como tú tienes el contacto físico con tu esposo, con tu esposa, así tu esposo o tu esposa tiene el contacto físico con cualquier otro sinvergüenza o sinvergüenza también. Y todo te lo transmiten a ti. Después, la parashá siguiente, vamos a ver por qué hay tanta exigencia para el sacerdote arónico. Y esa exigencia era apenas una sombra de la exigencia que hay para nosotros como nación de sacerdotes y pueblos santos. Pero eso no se enseña. Pues a mí me toca enseñarlo. Si me vas a aplaudir, no lo sé ni lo veo. Pero no lo vas a ignorar.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el versículo 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Él pagó la deuda que todos nuestros pecados tenían y que la sangre de los corderos no podía quitar. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las dos, no solo, ay no, pero yo en mi espíritu. Es que lo importante es lo que está por dentro, lo importante es lo que andan mostrando en la calle también. El cuerpo y el espíritu son de Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, si nosotros miramos esto de no os unáis con yugos desigual, no es otra cosa sino una ampliación, una interpretación de la Torá en cuanto a las mezclas de cosas. El Señor no quiere que se mezclen ni ropas, ni comida, ni formas de trabajar. ¿Qué hace un güey con un asno? Trabajando. Pero están mezclando dos formas, porque el asno trabaja de una manera, el güey trabaja de otra. ¿Cuál es la diferencia del güey? El güey tú le pones esto, le pones el yugo y lo acostumbras y él va siempre a lo mismo, a lo mismo. En la noche le das la comidita y él. El burro nunca aprende. El burro nunca aprende. Tú el burro lo llevas todos los días por el mismo camino, Y llega el momento en que si tú no vas al lado de él, él empieza a caminar y vio por ahí un manojo de hierba y se fue para allá, y después vio el otro y se fue para allá, y cuando tú vas a ver, tu burro se perdió. Y entonces yo me pregunto, ¿quién es más burro, el animal o el dueño del burro? Que no ha entendido que el burro no aprende. Desde la Torá, el Señor nos viene dando instrucciones que mezclar las cosas no van de acuerdo a su propósito. Es lo mismo con la comida. El Señor, a través de la comida, nos muestra que hay alimentos que son limpios y hay alimentos que son sucios, inmundos. O en el principio, cuando nosotros leemos Génesis, todo fue creado perfecto. Claro, todo fue creado perfecto. Mire, Génesis 1, versículos 29 y 30. Son dos textos en los cuales los leemos así y no le prestamos atención. Pero mire el orden de la creación. Es decir, miremos lo que se perdió. Y dijo Dios, 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. ¿A quién le dio Dios esto? Al hombre. ¿Qué era lo que comía el hombre? Frutas, vegetales. No comía carne, ni puerco, ni nada. En un principio el orden fue este. ¿Cómo fue el orden para los animales? De la misma manera. Mire, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Es decir, ¿qué se le dio a toda bestia, a todas las aves y a todo lo que se arrastra sobre la tierra para que comiera? ¿Qué se le dio? También vegetales. Pero el hombre vino y pecó. Y cuando el hombre pecó y recibió la maldad, la contaminación, el hombre estaba pisando la tierra.
y a través del no toquéis lo inmundo, el hombre tocó la tierra y la tierra empezó a contaminarse. Los granitos de arena, sí, se contaminaron. Y las raíces de los árboles, ¿dónde estaban? Allí debajo de la tierra. ¿Y qué empezaron a hacer las raíces? A chupar toda la contaminación y empezaron a salirle entonces a las aves. ¿Qué les salió? Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Y mire, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Empezaron a aparecer las espinas, los cardos, que no estaban en el principio. Empezaron a aparecer esos cardos que son venenosos, de donde se fabrican venenos. Empezaron a aparecerle a las plantitas tan lindas que eran las rosas, empezaron a aparecerle espinas. Al limón, con tantas vitaminas, empezaron a aparecerle espinas. A los naranjos, espinas, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y la tierra se contaminó. Y los animales se contaminaron. De pronto el león que apacentaba con el niño y el cordero, de acuerdo a Daniel Apocalipsis, de pronto el león que comía, ¿qué era lo que comía el león de acuerdo a Génesis antes del pecado? Hierbas. De pronto el león se le despertó en su asfalto un deseo por sangre, y cuando vio el primer carnívoro, el primer animal de carne, se lo comió. Porque ellos olfatean la sangre. Y ahí se dañó todo, hermanos. Entonces, oiga, un Abba que nos ama y que lo conoce todo, que sabe qué animales se volvieron más inmundos que todo, no que no haya un animal inmundo, no que no haya un animal que no sea inmundo, todos los animales prácticamente están sucios, y hoy en día peor. Entonces el Abba que nos ama tanto viene y empieza a hacer la separación. Este animal puedes comer y este no lo comerás. Este puedes comer y este no comerás. Este puedes comer y este, y ahí está la lista en la Escritura. Ahora, de los animales que te pueden comer, dice el Señor, pero cuando lo comas, antes le sacarás toda su sangre. Hermanos, cuánto nos ama el Eterno, que nos da instrucciones en lo mínimo, y nosotros seguimos ignorando las instrucciones de nuestro Abba. Y por eso es que la tierra está como está, que gime, cada vez más contaminada. Usted sabe esta tierra cuánto veneno le echan, dizque para que las plantas crezcan más rápido, dizque para que se pongan más bonitas, y le echan veneno y veneno y cada vez siguen apareciendo más insectos raros que no estaban en el principio, producto de ¿qué? De esa descomposición. Y todo eso que coge la tierra y todo se riega después para el mar, y todo se va para los ríos, se va para los mares y contaminan también. Y vienen las aves y comen de todo, y es un caos. Pero el hombre cree que vamos muy bien, para adelante, ¿no? Sí, el adelanto de la ciencia. La mezcla entre el bien y el mal. ¿Usted sabe qué es esta ley de las mezclas? El bien y el mal. Eso es todo.
Entonces, mis amados, lo que la Torá nos está enseñando en estos dos capítulos, en esta Torá que se llama Kadoshim, el Señor nos está llamando a ser un pueblo santo, apartado. Sí es cierto, estamos ya en una era donde todas las cosas han cambiado, pero su palabra no ha cambiado. Ahora, lo que está sucediendo es que lo profano se está viendo ahora como normal. Entonces todos ellos están bien. Como tú has decidido y yo hemos decidido llevar una vida kadoshim y nosotros no hacemos lo que ellos hacen, entonces nosotros nos vemos raros. Y ya a nosotros nos tienen puestos los ojos. Cuando en el mundo se haya generalizado la maldad y la maldad se haya impuesto, y ustedes saben de lo que les estoy hablando, y todo el mundo para sobrevivir aceptará lo malo como si fuera bueno, entonces nosotros, los que hemos decidido seguir lo santo, lo kadoshim para nuestra vida, nosotros nos veremos expuestos y ellos estarán bien y nosotros seremos ¿qué? Los rebeldes. ¿Y a quiénes hay que perseguir? A los rebeldes. Hay otro tema más entre los muchos que hay en la Escritura, donde el Señor hace separación de lo bueno y de lo malo. Y está en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo. En Mateo están unos versículos, uno de los muchos que hablan del rapto de la iglesia. Escúcheme esto. No hay un solo verso en la Escritura que hable sobre el rapto y diga que todos los hijos de Dios serán raptados y llevados al cielo. Que lo diga completico, no hay un solo. No hay uno solo. Pero ¿cómo nosotros recibimos la revelación del rapto de la iglesia? ¿Cómo recibimos la revelación de otros temas en la Escritura? Enlazando unos temas con otros, cogiendo unos textos, ampliándolos con otros, tomando unas cosas que están en sombras y trayéndolas a la luz, y de la misma manera. Entonces, aquellos que no tienen la revelación del Ruach, como no encuentran un solo versículo o un solo capítulo que nos haga toda la narración exacta de cómo será el rapto de la iglesia, entonces viene y dice, eso no existe. La Biblia no lo dice. Yo creo en el rapto de la iglesia. Pero usted traduzca iglesia por Kehilá. No se enrede, no pelee, no se paniquee. ¡Ay, digo iglesia! Se supone que si usted llegó a las raíces y ya usted sabe que la palabra que se tradujo por iglesia viene de eclesía, que quiere decir Kehilá, entonces deje de paniquearse, hermano. Estamos hablando del rapto de la congregación de los santos. Yo creo que un día va a haber un momento donde la congregación de los santos va a ser levantada. Ahora, yo reconozco, sobre estos temas se ha hecho una película tan llena de mentiras alrededor de la verdad que hoy a la gente ya le cuesta trabajo ni de creerlo. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Va a suceder, y no es porque tú lo creas o lo dejes de creer.
es porque Dios lo estipuló y está en su palabra. Porque va a llegar en un momento de la humanidad donde va a suceder una cosa tan tremenda que el Señor va a separar a su pueblo santo. Lo va a separar por un tiempo. Y después ese pueblo santo va a regresar con el Mashiach. Eso yo lo creo. Ahora, que si es antes, en medio o después, ya eso es otro tema. Ahí yo reconozco que al llegar yo a las raíces de nuestra fe, tuve que corregir ciertas posiciones. Pero de que existe un rapto, existe. Y no existe porque tú le des credibilidad. Yo no creo eso. No importa. Lo más seguro es que tú ni vas a ser levantado por eso. Pero los que los creemos, esa es nuestra confianza y la fidelidad de nuestra vida, o sea, la fe de nuestras vidas, que vivimos en fe, en fidelidad, es precisamente para ser hallados dignos. Si estamos en la tierra, de ser pasados por ese tiempo. Yo creo en el rapto de la iglesia, en el rapto de la Kehilá, en el rapto de la congregación de los santos. Yo creo en eso. Porque tengo demasiados textos en la Escritura enlazándolos que me dan la certeza y la convicción de que esto va a suceder en un tiempo que yo no sé todavía exactamente, pero va a suceder. Y cuando enlazo estos versículos, así como enlazo versos de la Torá, de cualquiera de las parashá, y los enlazo con otros de los Haftará, y los enlazo con otros del Brit Hadashá, para mostrar una luz, así la reunión de muchos textos me certifican que un día va a haber un rapto de la congregación de los santos. Ahora, hermanos, en Mateo 24, algunos toman a los versículos porque este es el punto. Cuando se trata de atacar a Roma, decimos que Roma crea doctrinas porque saca versículos de contexto. Pero nosotros cuando queremos atacar a Roma, también sacamos versículos de contextos y decimos otra cosa. Estamos en la misma, no caigamos en la misma, hermano. Por ejemplo, Mateo 24, versículo del 40 al 41. ¿Qué dicen ellos? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versos claros. Pero ¿qué dicen ellos? Allí la expresión tomada no habla en ningún momento de arrebatamiento. Porque hay otros versículos en el Antiguo Testamento donde otros fueron tomados, fue para destrucción. Y no quiere decir que hubo un rapto para eso. Mire el pensamiento de ellos, ¿no? Claro, si usted nada más toma esos versículos así, usted se va a dar cuenta de que, oye, ¿verdad que sí? Pero lo que no miramos es el versículo 38, por ejemplo, que dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando del juicio de los impíos. Pero cuando está hablando del juicio de los impíos, el versículo 40 y 41 dicen que en esos tiempos también sucederá algo donde uno será tomado y el otro será dejado. El que será dejado será para que hagan con él como hicieron en los días de Noé.
Por favor, hermanos. Sí, en los días de Noé unos fueron tomados o llevados, pero fueron juzgados en la tierra. ¿Y los que fueron tomados para arriba? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que fue tomado fue tomado para juicio, y el que fue dejado también fue para juicio. Entonces, ¿para qué nos hablan aquí de que uno está bien y el otro está mal? Si es la misma cosa, para el tomado, para el dejado, la misma cosa. Aquí está haciendo una diferencia. Pero este no es el tema de la parashá. Lo que yo quiero que tengamos presente es que sí, mis hermanos, va a haber una separación. Va a haber una separación. Que después regresemos, amén. Ese es otro tema. Pero no se deje robar. No se deje robar la bendición. Ahora, prepárese, porque sí hay que hacer correcciones. Y en la medida que el tiempo vaya pasando y el Señor me lo permita, vamos a ir haciendo esas correcciones. Yo las hice y en un principio luché con ellas, porque yo creí que el rapto era antes, que nosotros no íbamos a pasar por ninguna de estas cosas. Yo creí mucho de eso, pero hoy reconozco que tuve que hacer algunas correcciones. Pero de que hay rapto, lo hay. El rapto de la Kehilá, de la congregación de los santos. Y bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí, en esta hora. La Parashá Kedoshim le deja a usted una enseñanza. Hermano, no os unáis con yugo desigual. Nosotros hemos llamado a ser un pueblo santo, separado, apartado. Nosotros no tenemos nada que ver con los impíos. Ellos sí tienen que ver con nosotros. ¿Sabe qué? Ellos quieren toda la bendición nuestra. Pero una vez que nos chupan la sangre, se van. Entonces, tengamos abiertos nuestros ojos. Somos llamados a ser un pueblo santo, santo. No nos unamos en yugo desigual, ni en nuestras costumbres, ni en nuestro hablar, ni en nuestras comidas, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestras decisiones, en nada. Nuestra vida tiene que ser una vida apartada para el Altísimo, diferente. Escúchame esto: si tú llegas a un lugar y pasas desapercibido, tú no estás dando ningún testimonio. Si tú llegas a un lugar y pasas desapercibido porque eres igual de hablador, de mentiroso, como todos los demás, eres uno más del montón, entonces, ahora, si tú llegas y todo el mundo te empieza a mirar, y este es porque se viste así, y este porque, mira cómo habla, ¿no? Y este porque no está aquí con nosotros hablando de eso, y este porque cuando nosotros estábamos hablando de tal cogió y se fue, entonces eres luz. Eres luz. Tú estás llamado a llegar. Cuando la luz llega a un lugar, se van las tinieblas. A eso somos llamados, mis amados hermanos. Vamos a dejar hasta aquí y que el Señor me los continúe bendiciendo grande, ricamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.